Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a las reseñas de Guardatiempo. Lo que estáis viendo aquí es un Glazing Airman Vintage de Chief en su versión Purist, es decir, la versión GL0470. Y os estaréis diciendo los más fieles, oye, pero este no es un reloj que ya trajiste al canal. Pues no. Y lo que os vendrá a la cabeza es el Glazing Airman Vintage de Chief en su versión GMT40, la revisión, la referencia GL0466. ¿Los veis idénticos este y el otro? Sí, ¿no? Os voy a dar unos segundos para que retrocedáis atrás y veáis si son o no son iguales. Y no lo son, ¿verdad que no? A la izquierda el GL0470, la versión purista, y a la derecha la GL0466, la versión GMT. Se parecen, de hecho es el mismo reloj, mismo bisel, misma esfera, misma caja, misma malla milanesa, mismo precio, pero con una diferencia, que a la izquierda el purista, solo tiene 3 manecillas y en cambio el GMT pues tiene 4. Este va a ser un vídeo muy interesante porque ¿qué os parecería si os dijera que ambos llevan el mismo calibre? Los dos llevan un calibre GMT, los dos son exactamente iguales con la diferencia de que les falta una manecilla. Y de hecho también, además de compararlos, os voy a explicar cómo se ha hecho esta modificación y por supuesto os mostraré un poco la historia de los Airman, de los de Chef, lo llevaremos al laboratorio, al cronocomparador y para ver el loom y lo veréis en la muñeca. Empezamos. Bueno, tanto en el artículo de la web de Chief GMT como en el vídeo, que como siempre os pondré todas las referencias en la descripción, ya os comenté la historia de Glazing, del Glazing Airman y también de esta versión de Chief. Pero bueno, vamos a resumirla un poco porque siempre es interesante. La firma suiza Glazing, fundada en 1914, lanza uno de sus modelos más icónicos en un año tan lejano como el 1953. Ahí es cuando lanza el primer Glazing Airman, un reloj orientado a pilotos con indicación de 24 horas y que, bueno, resulta tan innovador en la época que en 1956 registran esa patente. Ese mismo año, en 1956, es cuando sale el icónico, el histórico de Chief, el de Chief original, que este GL0470 está reinterpretando. Pero como veis, son relojes prácticamente iguales. Es que no hay más que verlos, que son muy fieles. Y entonces, ¿cuáles son las diferencias fundamentales? Pues que es un reloj, como decía, con indicación de 24 horas y con 3 manecillas. ¿Qué hora está marcando ahora? Pues fijaros, no está marcando las 6, está marcando las 12. Es decir, ahora mismo son las 12:27 del mediodía. No son las 6:27 de la mañana o de la tarde, es una indicación de 24 horas. Es un formato que me gusta mucho, que es muy purista, es decir, si tú eres un purista en el sentido de purista, los purist son para ti. Si no lo eres, el GMT es mucho más recomendable, pero fijaros también qué cosa más curiosa cuando vemos los dos uno al lado del otro. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la versión GMT, la que no es purista, el horario principal está en formato de 12 horas. Es decir, este reloj lo que nos está marcando es que son las 10:44 en la zona principal, lo estamos viendo aquí. Pese a que en la manecilla GMT, el segundo horario, nos dice que son en la segunda zona horaria, son las 6:44 de la mañana. Sin embargo, se hace complicado de leer porque tenemos la hora principal en formato 24 horas, en formato 12 horas, pero con indicaciones de 24. Si os dais cuenta, dice que son las 21, cuando en realidad no, la hora principal se lee en formato de 12 horas
con lo cual pues son eso lo que os decía, ahora a las 10:45 de la mañana. Esto es mucho más intuitivo y mucho más consistente en la versión purista, por eso es para puristas, y además que tiene mucha más historia pues comparado con los modelos originales de 1956 y de 1953. ¿Cómo han conseguido esto? Pues igual debemos empezar con la versión GMT. La versión GMT tenía una corona a presión, ¿os acordáis? Y entonces funciona como todos los relojes que llevan un calibre Sellita SW330. Si extraemos la corona a la segunda posición, lo que hacemos es corregimos la hora y los minutos, como un reloj normal. Pero si la dejamos en la primera posición, lo que nos permite hacer es, en sentido horario, se corrige el segundo uso horario, la manecilla GMT, mientras que en sentido antihorario se corrige el fechador. Vamos a ver esto mismo en la versión purista, porque os he dicho en la introducción que llevan el mismo calibre, entonces debería ser igual. Vamos a ver, extraemos la corona hasta la segunda posición y efectivamente se corrigen horas y minutos, normal. Vamos a dejarlo en la primera posición. Teníamos que en sentido horario lo que se corregía era la manecilla GMT. Sin embargo, en este caso no se está corrigiendo la manecilla GMT y en sentido antihorario sí que se está corrigiendo el fechador. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que efectivamente para que el reloj pueda marcar la hora en 24 horas, esto que veis aquí, esta manecilla horaria, en realidad está implementada como la manecilla GMT, que por eso marca en horario de 24 horas, es decir, la horaria en el de la izquierda es la GMT del de la derecha. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pues lo que han hecho también es, pues de algún modo, hacer que la corona no actúe en el modo GMT para corregir la fecha. Por tanto, lo que ocurre es que en este Puris lo que se ha hecho ha sido prescindir de una manecilla, que en realidad es la manecilla horaria, que todos conocemos, para tener así una indicación de 24 horas. Por lo demás, son las mismas especificaciones que ya conocemos, una caja de 40 milímetros de diámetro fabricada en acero inoxidable que combina los pulidos con los cepillados del bisel, una caja súper bien acabada como nos tiene acostumbrados Glycine y un grosor de 12 milímetros de espesor, todo ello contando con el cristal que es muy abombado, muy replicando lo que era el plexiglas de los Airman de la época, del 53 y del 56, que está muy logrado. 12 milímetros de espesor, como os decía, y una trasera que es ciega, que como siempre decimos, además de identificar al modelo, el GL0470 lleva una numeración única. Esta numeración única la implantó Glycine casi desde el principio de su fundación, lo que quiere decir que eventualmente se puede datar casi cualquier Glycine con este número de serie, que además es único. Y bueno, una trasera que como veis es roscada, pese a que no lo necesitaría porque el reloj ofrece un hermetismo de solamente 3 atmósferas. Es un reloj originalmente para pilotos y ¿qué queréis que os diga? 3 atmósferas se queda un poco corto, yo creo que al menos 50 metros no habría costado mucho. Este plexi este cristal es de zafiro, que imite el plexi, con un muy buen antirreflejos y una esfera que es preciosa, así sobrecargada con este toque aeronáutico, pero a la vez súper legible y súper contrastada, como podéis ver. Ya lo conocéis, la corona principal que hemos visto funcionando, que es a presión, y una corona secundaria que sí que es roscada y que lo que nos permite es desbloquear el bisel para girarlo unidireccionalmente y dejarlo donde queramos. Lo voy a dejar clavado a las 24 y lo volvemos a bloquear para que veáis pues que se queda fijo. La función de este bisel pues es la de actuar como un segundo uso horario en este caso, lo que en todos los GMTs, incluyendo el de Chief GMT, sería un tercer horario, pues aquí podemos controlar el segundo uso horario, que en el fondo es lo que utilizaban los pilotos. Una malla milanesa como la que ya conocéis, con un cierre corredizo, firmada por Glycine, de 22 milímetros de ancho en las asas,
de buena calidad, muy suave, de estas que no depilan, y lo sé pues porque he estado usando durante algún tiempo la versión GMT que os he enseñado antes y resulta cómoda. Y bueno, el conocido calibre que Glycine nos dice que es el GL293 y en el fondo es un Selita SW330 con complicación de GMT que no podemos ver desde la trasera al ser ciega, algo que es pues bueno, fiel a los de Chief originales. No sé deciros si hubiera preferido que fuera ciega o de exhibición, pero bueno, un layout en cuanto a reloj que me gusta mucho y que es muy diferente. Antes de irnos al laboratorio y luego a la muñeca, deciros que el precio de este reloj son 895 € en la tienda de Glycine Stores, que es la tienda oficial para toda Europa de Glycine, donde pues mandan desde Europa, desde Holanda, no hay aduanas y el envío es gratuito. Este reloj ya sabéis que el precio oficial que tiene en la filial suiza son en torno a 2.000 €, la verdad que son brutales los precios de Glycine Store y por menos de 900 € pues te llevas un relojazo con un calibre Swissmade GMT, un reloj que también es Swissmade como podéis ver aquí a las 6 y un diseño icónico. Lo que os iba a contar, el reloj de 24 horas. Tengo un par de relojes con indicación de 24 horas y si tienes una colección de relojes diferente yo te recomiendo que te hagas con uno de 24 horas. Creo que en toda colección variada tiene que haber un single hand, un mono aguja y tiene que haber un purist o un reloj de 24 horas. ¿Por qué? Pues porque cuando lo llevas en la muñeca tu cerebro tiene que interpretar la hora. Es verdad que es algo a lo que cuando has mirado la hora 5 o 6 veces ya te acostumbras y te sale intuitivamente, pero esas primeras veces el esfuerzo que implica reinterpretar la hora que estás leyendo ahí, como me está ocurriendo a mí, fijaros, ahora son las 13:41, pues, perdón, las 13:36, pues ese esfuerzo que te supone interpretar la hora se disfruta porque te hace ser consciente del reloj y de la diferencia que llevas. Es decir, te recomiendo un single hand y un purist en tu colección. Si es de Glycine, pues mejor que mejor, pero si no, de cualquier otro, porque la verdad que es una experiencia única. Venga, al laboratorio. Sin ningún tipo de rodaje le he dado cuerda al completo y prestad atención a las cifras. -3, -5 segundos son cifras muy buenas, un error de bit de 0,1 milisegundos y es que, bueno, aunque prefiero que un reloj adelante ligeramente, en valor absoluto 3 segundos bien sostenidos ahí es una cifra muy buena. Lo voy a cambiar de posición. Y mientras se estabiliza, pues os cuento lo que ya sabéis, que en todos los mecanismos basados en GMT de Glycine lo que llevan es lo que ellos dicen el GL293. En el fondo es un calibre Selita SW330-2 y bueno, es equivalente al ETA 2893-2, es lo que en Tag Heuer se llama calibre 7, es un calibre reputado que se vende en muchos modelos y en los Glycines presumiblemente en acabado elaboré. Lleva 25 rubíes, funciona como estáis viendo a 28.800 vibraciones por hora y es cierto que en este cambio de posición no me gustan tanto los resultados. El error de bit sigue siendo excelente, antes era 0,1, ahora es 0,0, pero menos 15 segundos de atraso, todo y que está dentro de las especificaciones de Selita, en este caso me parece un tanto excesivo. No sé si el reloj necesitará algo más de rodaje, lo iremos contando, pero bueno, son cifras que opacan un poco el resto. Como soléis preguntarme por el Lac-to-Lac, pues me he comprado este pie de rey de plástico que no es nada duradero y es bastante malo, pero seguro que no raya el reloj porque es de plástico y bueno, y lo he medido y lo estáis viendo, 49 milímetros de distancia entre asas, de asa a asa, de Lac-to-Lac. Un tamaño ligeramente más grande para el tamaño del reloj, lo cual me gusta porque hace que en la muñeca se vea un poco más voluminoso. Aunque sí que pesé el anterior de Chief en la reseña de la web, no lo hice en el vídeo
Y bueno, buen momento para hacerlo. 114 gramos es un tamaño, yo considero, ligero para un reloj que va con una malla milanesa de acero. Soy un friki del loom y ya comentaba en la reseña de la versión GMT que tenía un loom muy bueno, pero no lo había probado. Tiene esa tonalidad verdosa. Yo creo que es C3, aunque en la web nos dicen que es un loom marrón. Yo lo veo verdoso, no sé vosotros. El C3 es el que más brillo relativo consigue una duración muy buena. Así que, como siempre hacemos, pues vamos a esperar unos minutos y vemos cómo se comporta. Pues claramente se confirma que el rendimiento es bueno. No es excelente, tampoco se le espera en un reloj que no es un diver, pero es bueno y para mí sí que es lo suficiente para ir en conjunto pues con un reloj que tenemos en la mente que era de índole aeronáutico, ¿no? Donde en la cabina a veces reinaba la oscuridad y donde se tenía que ver la hora en cualquier momento y condición, como es el caso. A ojo humano pues se lee todo correctamente, mientras que a ojos de la cámara pues lee con menor facilidad. Estimo que han pasado a ojo humano 45 minutos y sigue siendo usable, así que bien en ese sentido y confirmando lo que ya comentaba en el GMT. Ya hemos traído unos cuantos glazings al canal de la tienda oficial para Europa de Glazing Stores de Tandem Watch Group. Viene en esta cajita que, como veis y como ya sabéis, es neutra por fuera, pero viene con el branding de Glazing y de la tienda en su interior. Y entonces pues tenemos la cajita del reloj, que viene acompañada de este llavero Glazing Remove Before Flight, que sabéis que me encantan. Bueno, el pañito de limpieza y una bolsita con dos manuales de instrucciones que, como ya sabéis, son comunes para todos los modelos y que de hecho viene el de cuarzo y el de automático juntos y bueno, la tarjeta de garantía internacional. Así que lo abrimos, muy bien protegido con los papelitos, hasta que pues nos encontramos la caja en sí, que viene firmada en negro con el logotipo de Glazing. Esto ya no es de Glazing Store, sino es de la propia Glazing. La almohadilla para protegerlo y el reloj. Llegamos a la sección de en la muñeca y conclusiones. Sabéis que siempre que llegamos a este punto es porque he estado usando el reloj durante unos días. En este caso no me ha hecho falta porque las sensaciones pues son las mismas que las de su primo hermano, el GMT. Entonces queda exactamente igual, es exactamente igual de cómodo, que es mucho. Es exactamente igual de bonito. Me encanta su inspiración vintage. Yo diría que en esta versión Purist aún más pura y aún más fiel al de Chief de antaño, y es un reloj que me gusta. ¿Diferencias? Pues las diferencias es la esfera. Lo cierto es que estas tres manecillas, aunque pierdes la complicación GMT de segundo uso horario, pues bueno, la puedes replicar girando el bisel. No es nada del otro mundo, pero sí que es verdad que es un reloj mucho más legible. De hecho, en el GMT, aunque el diseño de las manecillas es diferente, pues a veces, sobre todo con poca iluminación, costaba un poco de diferenciar la minutera de la aguja GMT, y en este caso no hay nunca duda. El reloj, pues eso, vale lo que cuesta o más. Ya sabéis lo que pienso de Glazing a los precios de la tienda europea. Están muy logrados y son grandes relojes por su precio. De hecho, entre las marcas que pongo como ejemplo de buena relación calidad-precio, ya sabéis que siempre cito a Glazing, o Chronos, o Temporelux, o Orient. Formex son esas marcas con las que no te puedes equivocar. Ahora bien, bueno, sabéis también que yo nunca recomiendo que compréis un reloj o que no lo compréis. Eso es up to you, depende de vosotros, y sí que a veces pues doy mi opinión personal, que en ningún caso debéis seguir a rajatabla. En mi caso, ¿compraría este reloj? Pues sí.
¿Sabéis por qué? Pues porque yo ya he probado un reloj monoaguja, tengo dos Vostoks, single hand, perdón, dos relojes de 24 horas, y es una experiencia diferente. A algunos les gustará y a otros no, así que lo que yo no haría sería gastarme este dinero en un reloj de 24 horas sin haber probado lo que se siente, la sensación de tener un reloj de 24 horas y de leer la hora. En mi caso tiene un montón de encanto, me gusta y es chulo y lo disfruto, y bueno, por eso he decidido dar el paso. Pero en vuestro caso, antes de eso, pues probad un reloj de 24 horas más asequible y ved cómo es la experiencia. Y os digo esto no porque sea un glazing. En los monoagujas pues lo mismo, de entrada me costaría comprar un Meistersinger, por ejemplo, por el precio que tienen. Así que primero pues pruebas con un monoaguja de Lutz más accesible o cosas así, y cuando ves lo que se siente y si te gusta y si quieres profundizar más el tema, pues das un poco el salto. Es decir, esta versión Purist es más arriesgada, tienes que tenerla muy clara, y la versión GMT pues es más para todos. ¿Qué es lo que me gusta de esto? Pues justamente que hace honor a su nombre, es decir, esta versión Purist es para puristas, que ya hemos probado lo que es las esferas de 24 horas, y la GMT pues es una GMT con segundo y tercer uso horario si queréis, y nada más. Así que con esto hemos terminado la reseña, espero que os haya gustado y no os vayáis todavía, porque si es así, que os ha gustado, pues dedo para arriba, y si no estáis suscritos al canal, pues suscribiros porque se agradece, por supuesto. Sabéis que contesto y leo todos los comentarios que ponéis, así que me gustaría saber vuestros pensamientos acerca de los relojes de 24 horas, acerca de este glazing, acerca de este vídeo, acerca de mis vídeos, del canal, de lo que os apetezca, porque estoy ahí para escucharos, para compartir y para responderos. Hasta la próxima. Los que todavía no estéis suscritos al canal, suscribiros ahora y dadle me gusta al vídeo. Si no hay más preguntas, sincronizad vuestros relojes y empecemos. Suscribiros al canal y darle like.